tardes, amigos. Bueno, un día caluroso el día de hoy. Acaba de juramentar hace un momento el nuevo presidente de la República, Martín Vizcarra, que básicamente centró su discurso en el tema de la reconstrucción y sobre que le iba a poner énfasis en la educación. Y también pues que hace un análisis de todos estos problemas que han suscitado y que llama al no odio y el conflicto entre el Poder Legislativo y Ejecutivo, ¿no? Esperando de que se pueda los mejores de los éxitos a la gestión actual y pues esperemos que no como ha ocurrido con los otros 6 vicepresidentes que llegaron a ser presidentes, que no llegaron a culminar su mandato. Por ende, yo creo que de alguna manera esperemos pues que el presidente esté a la talla y a la altura de que no se lleguen otra vez a los conflictos y al odio como se fue dando hasta el momento, que acabó con la renuncia del presidente o el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. El día de hoy tenemos una entrevista bastante especial con Getulio Ordinola, quien es abogado especialista en contratación pública, también trabaja en la OEFA, es especialista en todo lo que es derecho administrativo. ¿Cómo estás, Getulio? Y tus saludos a nuestros seguidores por el internet. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Te agradezco la invitación para conversar algún tema de contratación pública y como bien lo acaba de decir, es un día bastante caluroso, con varias expectativas que se han quedado detrás, expectativas que vienen, ¿no? Bueno, no obstante, en esta oportunidad sí me interesa hablar un tema que a mi parecer es bastante sensible en materia de contratos públicos. Me refiero al régimen administrativo sancionador, que importa tanto por un lado de la administración pública, que tiene competencia para conocer y aplicar medidas restrictivas de derechos, como por otro lado de cara del administrado, ¿no? Que se someta a una sujeción especial frente a esta administración. Se ve sometido de plano y sin mayores restricciones a sus reglas procedimentales, ¿no? Siempre y cuando se respeten las garantías mínimas del texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Pero a lo largo de esta conversación te iré comentando que hay ciertos temas que la normativa especial no contempla o no termina de encuadrar en el tubo. Esas garantías mínimas que se reconducen en condiciones menos favorables para el administrado que se ve inmerso en un procedimiento sancionador. Pero antes de pasar en ello en concreto, quisiera digamos, posicionar al radio oyente en qué sector nos encontramos cuando nos aludimos al régimen sancionador en contratos públicos, ¿no? Bueno, explicando de manera rápida cómo está conformado el sistema de abastecimiento público en nuestra legislación. Como tendrás conocimiento, en nuestro derecho no hay un régimen unitario o una norma que aglutine o consolide todo lo que es la actividad contractual del Estado, sino que está en dispersos marcos especiales o sectoriales, ¿no? Por ejemplo, tienes primero contratación de bienes, servicios, consultoría y ejecución de obras, que son los regulados en la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30.225, modificada por el Decreto Legislativo 1341. Estos contratos son conocidos básicamente como contratos de gestión patrimonial de colaboración, que ciertamente tienen un mayor desarrollo normativo y jurisprudencial. Por otro lado están los convenios de estabilidad jurídica o contratos ley, en los que se trata de que el Estado brinda ciertas garantías, básicamente de tipo tributario, al inversionista para que éste perciba un escenario concreto y seguro de inversión. Tenemos también las concesiones, ¿no? También es actuación contractual del Estado, concesiones de explotación de recursos naturales, de bienes de dominio público, también de explotación de obras de infraestructura, ¿no? Básicamente la técnica legislativa en estos contratos son: el Estado le brinda al sector privado a través de la concesión para su explotación de servicios públicos o bienes públicos. Tenemos contratos de financiamiento, endeudamiento interno y endeudamiento externo, ¿no? Tenemos también los convenios interadministrativos, ¿no? Regulados en el tubo de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que básicamente lo que se trata es que en las relaciones jurídicas entre las administraciones públicas hayan sistema de cooperación o colaboración para tener un mejor manejo de la información, servicios mutuos, entre otras cosas, siempre basadas en el interés general y también en el interés de cada administración pública. Tenemos también las APPs, asociaciones públicas privadas, que es, digamos, esto es un tema que se está manejando mucho en el norte del país por el tema de la reconstrucción con cambios, que es algo que el nuevo presidente ha remarcado. Y finalmente tenemos las contrataciones de personal. En estas contrataciones personales son básicamente las impulsadas y que van a ser incluidas por el régimen Servir y también las que están bajo el sistema privado. Entonces, Víctor, como una primera conclusión es que el fenómeno de contratación pública es amplio y no se reduce a las contrataciones y adquisiciones reguladas en la Ley 30.225, ¿no?
Y justamente en estos sectores de abastecimiento que te he comentado, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, el OCE, tiene un rol protagónico, ¿no? Por habilitación legal tiene el rótulo de supervisor, y yo me atrevo a decir que, digamos, es un organismo cuasi regulador, aunque sin reconocimiento normativo, pero únicamente en los acuerdos de aprovisionamiento, es decir, en los supuestos que las administraciones públicas requieran de bienes, servicios y ejecución de obras. Pero esto no es así del todo, porque hay figuras reguladas en la Ley de Contrataciones del Estado que sí son, digamos, son tomadas prestadas por otras normas sectoriales. Tenemos, por ejemplo, la figura de los impedimentos, ¿no?, que aplican a proyectos de inversión pública. Toda vez que Proinversión o el área encargada de evaluar y de otorgar esa concesión a un ministerio correspondiente, por ejemplo, tendrá que observar que el postor inversionista no está inmerso en un causal de impedimento. Entonces, lo que sí con esta conclusión quiero llegar y hacer descender es que únicamente se contemplan competencias sancionadoras en la Ley 30.225, Ley de Contrataciones del Estado. En los otros marcos normativos no hay competencia sancionadora. Únicamente no hay un catálogo de infracciones, no hay un catálogo de sanciones, solo cabe la posibilidad de ejecución de penalidades que se fundamentan únicamente en el contrato. Habiendo hecho esta aclaración, es posible hacer una secuencia lógica de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no?, desde la óptica del sector privado, que es lo que importa. Es decir, un administrado primero puede ser un participante una vez que se registra en el Registro Nacional de Proveedores, luego un postor una vez que presenta su propuesta, o un adjudicatario una vez que obtiene la buena pro de manera legítima, claro está, o también y finalmente un contratista una vez que el contrato se ha perfeccionado con las garantías y las cláusulas de consignación obligatoria. Dentro de estas cláusulas de consignación obligatoria está la cláusula de anticorrupción, que más adelante hablaremos si da el tiempo. Entonces, son en esas posiciones donde el legislador ha creído conveniente tipificar conductas socialmente reprochables, sí, porque se entienden que lesionan el correcto funcionamiento de las contrataciones. Es verdad que inicialmente el régimen sancionador estaba pensado únicamente para el contratista, pero la realidad demostró que las vulneraciones y afectaciones no se dan únicamente perfeccionar el contrato, sino en la fase precontractual y en la fase de ejecución, incluso más allá de la fase de ejecución. Como te decía al comienzo de esta conversación, hay una administración pública con competencia para sancionar. En concreto, el Tribunal del OCE tiene una fuerte responsabilidad exclusiva para depurar del mercado contractual público aquellos proveedores que hayan transgredido la normativa correspondiente. Y valga la pena resaltar que del catálogo de las infracciones que están tipificadas en la Ley 30.225, se puede generar vulneraciones en todo el íter procedimental, ya sea en la fase inferior del contrato o en la fase posterior a la perfección del contrato, incluso en la ejecución, incluso aquellas prestaciones que son verificadas después del pago. Es decir, y aquí la importancia que yo siempre resalto, es necesario que el agente privado, el postor, que está directamente vinculado con el procedimiento de contratación, así como los agentes que no están vinculados directamente, ya sea árbitros, terceros o subcontratistas, conozcan los fundamentos elementales de esta potestad sancionadora, su tramitología, el acto administrativo sancionador que pone fin al procedimiento, pero no solo basta saber cómo se inicia o cómo concluye un procedimiento sancionador, sino que también hay que conocer una figura que muchas veces está ligada y de manera irremediable al procedimiento sancionador, como es la prescripción y la caducidad. Muy bien, el régimen sancionador en contratos públicos siempre ha sido particular y ha distado mucho de las disposiciones de la norma general, ya no es una norma de supletoriedad, ¿no?, sino es una auténtica norma de bases procedimentales, como lo reconoce con la emisión del decreto legislativo 1272. Por esta razón, el decreto legislativo 1341, que modificó la Ley de Contrataciones del Estado, digamos que acopla sus disposiciones sancionadoras, las acopla el régimen general. ¿Y por qué te digo eso? Porque entre las modificaciones que hubieron a la Ley de Contratos, en cuanto al régimen sancionador, se introdujo la figura del órgano instructor, órgano decisor y la emisión de un informe final de instrucción. Mira, aquí tengo unas estadísticas oficiales elaboradas por el OCE que te cuento. Mira, a la fecha confluyen 456.212 proveedores con inscripción vigente. Al año 2017 han sido inhabilitados 1.343 proveedores. Se han otorgado en el año 2017 1.300 medidas cautelares que suspenden la vigencia de la sanción. Es decir, creo yo, y creo que tú también eres de esta posición, que para que haya un correcto manejo de las contrataciones públicas,
debe haber también un buen funcionamiento de los otros poderes públicos, especialmente de la Administración de Justicia al momento de conceder medidas cautelares, que por lo menos deben pasar por un análisis someramente racional, que en otra oportunidad, si gustas, lo podremos conversar. Entonces, digamos, sin desviarnos del tema, hay dos órganos competentes dentro del Tribunal del OCE. Tenemos los órganos instructores, que formalmente recaen en la Secretaría del Tribunal, y los órganos decisores, que son, digamos, las salas del Tribunal del OCE. Quisiera remarcar que los actos más importantes, más relevantes en la fase de instrucción son la notificación del pliego de imputación de cargos y el informe final de instrucción. En cambio, evidentemente, en la fase de decisión, el acto administrativo más importante es la resolución que se pronuncia sobre la presunta responsabilidad del administrado o aquella resolución que se pronuncia sobre el recurso de reconsideración en caso el postor haya decidido impugnar. Por otro lado, tenemos que la tramitología del procedimiento sancionador, en términos generales, es el siguiente. Hay una denuncia que puede tener distintas fuentes de comunicación y ahí se genera el expediente sancionador. El área de instrucción evalúa la documentación obrante en la denuncia y la que se puede extraer del sistema electrónico de contrataciones del Estado se hace. Luego, posteriormente, se procede con la notificación de los cargos de imputación a la dirección que el administrado ha consignado en el Registro Nacional de Proveedores y, en su defecto, se pueden utilizar otros criterios. Luego, con o sin descargo, el órgano instructor deberá emitir un informe final de instrucción, que básicamente es la proyección de la responsabilidad de ese administrado por esa presunta infracción. Y en este mismo acto del informe final de instrucción se remite el expediente a la sala correspondiente. La sala correspondiente deberá publicarlo en el tomarrazón electrónico del SEACE, para que el administrado presente sus descargos, pero debería ser sus alegatos porque ya descargó contra el pliego de imputación de cargos. Luego de eso viene la audiencia pública. Posterior a eso pueden venir actuaciones complementarias y finalmente el pronunciamiento final que agota la vía administrativa. Entonces, pero este es el trámite regular, digamos, en un procedimiento sancionador que se ventila en el Tribunal del OCE. Pero como todo régimen, a veces hay patologías que se presentan en cualquier estado del procedimiento. Puede ser el caso que el informe final de instrucción no haya evaluado determinada documentación, con lo cual el órgano decisor concluye que debe remitirse ese expediente al órgano instructor para que lo evalúe. O también lo que es más recurrente, el tema de ampliación de cargos. La ampliación de cargos incluso se da antes de la emisión del pronunciamiento final. Entonces, esto es por un lado, la tramitología del procedimiento sancionador es esto. Pero junto a esta tramitología muchas veces tiene vital importancia otra figura, una figura bastante estudiada, pero a veces no muy comprendida aquí en nuestro derecho, que es la prescripción. La administrado muchas veces como argumento de defensa. Tulio, antes de poder pasar a la parte de la prescripción, sería bueno que expliques, ha sido modificado, tú bien dijiste hace un momento, el texto, bueno, tenemos obviamente el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Y por ejemplo, el tema de la responsabilidad, que ya no es objetiva, sino subjetiva, ¿en qué medida esta reforma de la responsabilidad administrativa se da? Y en el caso del tribunal, o en el caso de la ley y reglamento de contrataciones, ¿es responsabilidad subjetiva o objetiva? Lo que dice el texto legal en la Ley de Contrataciones del Estado, en la ley, dice que la responsabilidad es objetiva, salvo que la naturaleza de la infracción se puede determinar lo contrario. Lo que la jurisprudencia y los pronunciamientos del tribunal aún no determinan, porque aún así hay una fase de acoplamiento, es en qué momento se puede justificar una conducta. Digamos que la Ley de Contrataciones del Estado, concluyó que la responsabilidad es objetiva porque también lo hace la Ley General del Ambiente en materia medioambiental. En materia medioambiental se dice que la responsabilidad es objetiva, pero ahí se puede entender porque hay un daño real. Pero en tema de contratos públicos habrá que justificar un tema de diligencia, qué tan alto es el umbral de diligencia. Pero como te digo y te repito, los pronunciamientos del Tribunal del OCE aún no determinan en qué momento hay que justificar esa conducta. Quizás poder justificarlo en información inexacta, ¿no? Por un tema de diligencia. Bien, y respecto al tema de las infracciones, ¿cuáles son las infracciones que puede cometer un proveedor del Estado? No sé si las tienes a la mano, las infracciones. Claro, las infracciones, como te digo, hay un catálogo en la Ley de Contrataciones
que van desde posibles vulneraciones en la fase precontractual del contrato, en el contrato mismo e incluso posterior a la ejecución. Hay infracciones, por ejemplo, desistirse o retirar injustificadamente su propuesta, contratar con el Estado estando impedido para ello, y hay unas 2 infracciones que me parecen que son, digamos, son la novedad en la modificación que se introdujo por el Decreto Legislativo 1341. Presentar recursos maliciosos o injustificados. Eso injustificado y malicioso ya introduce un concepto jurídico indeterminado, que eso habrá que determinar en el caso concreto. ¿Qué entiende el tribunal por un recurso malicioso? ¿O cuándo es injustificado un recurso o un cuestionamiento? Esas básicamente son las novedades. Claro, ahorita el Tribunal del OCE tiene un problema grave con la infracción de documentación falsa. Hay muchos proveedores que para verse favorecidos en la adjudicación, en la firma de un contrato, lo que hacen es presentar documentación falsa o adulterada. O la presentan en el mismo Tribunal del OCE, ante las entidades convocantes, incluso se han visto casos en el mismo Registro Nacional de Proveedores. Ese es el tema, pues, Víctor. Bien, y las etapas que sigue un procedimiento sancionador, estamos ante un procedimiento especial de derecho administrativo que generalmente acaba con una resolución que impone una sanción, ¿no? Como tú bien lo has mencionado. ¿Cuáles son estas etapas? Pues es, por ejemplo, la etapa de instrucción, que es donde se obtiene todos los medios de prueba. Viene la etapa decisoria. ¿Qué otras etapas hay? ¿Cuáles son las etapas de un procedimiento sancionador? Como te expliqué, la tramitología en términos generales es esa. Hay una denuncia por parte de la entidad, donde la entidad licitante, donde presuntamente se ha cometido una infracción. También puede ser una denuncia por un tercero. Imaginemos un postor que quedó en segundo lugar, tiene conocimiento, toma conocimiento que hubo una presunta falsificación o documentación exacta, denuncia en el Tribunal del OCE. O, por ejemplo, acciones de Contraloría. Le pide a determinada municipalidad que le sustente las contrataciones de determinado año y ahí encuentra irregularidades y comunica también al Tribunal del OCE. Se genera una denuncia. Esa denuncia, con esa documentación, es evaluada por un órgano instructor, que formalmente, como dije, recae en la Secretaría del Tribunal. Este órgano instructor lo que hace es evalúa. Si requiere más información o hay dudas acerca de la presunta infracción, requiere información a la misma entidad para que le complemente con un informe técnico legal ampliatorio. Una vez que se determinan los indicios, unos indicios claros y determinantes, digamos que se dispone a iniciar el procedimiento sancionador. ¿Cómo era en el antiguo esquema? Antes de la modificación que hubo, se evaluaba, se iniciaba, digamos que si es con o sin descargos, el expediente era remitido a la sala del tribunal. Ahora no es así, se evalúa, se inicia, con o sin descargos, el expediente sancionador sigue en custodia del órgano instructor. El órgano instructor tiene un plazo para emitir un informe final de instrucción y, como te digo, ese informe final de instrucción es una proyección de la determinación de la responsabilidad administrativa. Una vez con este informe de instrucción pasamos a la segunda fase, digamos un segundo estadio, que es remitir el expediente sancionador a la sala respectiva, que es un órgano instructor. Ahí se evalúa, se hacen actuaciones complementarias como requerimiento de información adicional, algo que quizás no se pudo evaluar en su oportunidad por el órgano instructor, y se emite una resolución. Una resolución en cualquier extremo, sancionando, archivando, y esta resolución, claro, está sujeta a impugnación. Recurso de reconsideración únicamente cabe. Digamos que estas son las fases. Luego ya hay una fase judicial, ¿no? Contencioso. Contencioso administrativo, ¿no? Y bueno, ahora tratando sobre el tema de la prescripción, ¿cuánto es el plazo para que una infracción prescriba? Y si es que da caso de darse la prescripción, tengo entendido que en derecho administrativo no es de oficio, ¿no? Como sí ocurre, por ejemplo, en el derecho penal, ¿no? Acá quiero que tiene que solicitarse pedido de parte. A ver si nos puedes explicar eso, oye, Tulio. Ya, mira, el tema de la prescripción ha sido un tema bastante discutible en procedimientos sancionadores del Tribunal del OCE. Hay dos fases. Antes de la dación del decreto 1272, que modificó la ley general, la norma general, la prescripción únicamente se alegaba como medio de defensa. Pero como medio, yo digamos, la conclusión que yo llegaba de esta redacción era, como medio de defensa no únicamente implica que cierra las puertas a declararla de oficio. Pero con la dación del decreto legislativo 1272 se determinó que la prescripción puede ser declarada de oficio. Y eso es lo que está haciendo el tribunal con buen criterio en los pronunciamientos donde
con una simple constatación de los plazos, advierta de que la prescripción ha operado, declara de oficio la prescripción. La prescripción tiene un término de 3 años, salvo una infracción, que es documentación falsa o adulterada. En este supuesto la prescripción son 7 años. Te das cuenta que al comienzo de la conversación te dije que hay, digamos, a veces la norma sectorial no copia del todo las garantías mínimas del TUO. Este es uno de estos. El TUO te indica que la prescripción es 4 años. Y si es una garantía mínima, menos, no puede ser 7. Pero bueno, es otro tema. Bien, entonces el tema de la prescripción, para que nos aclares, puede ser pedida, bueno, el plazo es de 3 años, el plazo común, y de 7 para el caso de información falsa, ¿no? Que tú, dicho sea de paso, es la que más se da, ¿no? En cuanto a infracciones en materia de contratación pública. ¿Y se puede pedir, se deduce de oficio, la administración deduce de oficio, o lo tienes que pedir de parte el administrado? Sí, como te decía, antes del decreto legislativo 1272, la prescripción en el Tribunal del Ocio lo entendía como medio de defensa. Tenía que ser solicitado por parte. Si no lo solicitabas y nunca te apersonabas el procedimiento, esa prescripción nunca operó y te sancionaban. Con la dación del decreto legislativo 1272 se entendió, o digamos que se mejoró la redacción, se indicó que la prescripción es declarada de oficio. Y ahora, hasta el día de hoy, con buen criterio, los pronunciamientos del tribunal declaran de oficio la prescripción. Así nos haya solicitado. Pero también es un poco difícil que se dé la prescripción en general en materia de contratación pública, ¿no? Yo, al menos de los casos que he podido ver, nunca he visto uno que se haya dado con prescripción, ni con la normativa anterior ni con la actual. Ahora, ¿cuál sería tu apreciación como tu exfuncionario del OCE? A veces ahora las infracciones, las sanciones que se ponen, hay económicas, ¿no? Antes solamente era inhabilitación para contratar con el Estado, pero sin embargo a veces veo de que es muy desproporcionada las infracciones o las sanciones que se ponen a muchos, sobre todo consorcios, por ejemplo, que no tiene nada que ver, uno que presenta el documento falso, el otro no. ¿Cuál es tu apreciación respecto a la actuación del Tribunal de Contrataciones, que a veces yo lo veo muy rígido en el caso de que impongan sanciones? Digamos que este tema va ligado, el tema que tú me propones va ligado a un tema de todas las estructuras empresariales, complejas o no complejas, deben, digamos, en su interior tener sistemas de cumplimiento normativos. Es decir, verificar que determinada documentación, determinada información es veraz. Porque luego, el caso que tú has puesto de los consorcios, digamos, nosotros de manera consorciada nos presentamos a una licitación pública, yo presento documentación falsa y ese procedimiento sancionador te termina contaminando a ti. Pero no es así. Digamos, el último acuerdo de sala plena del tribunal, que yo recuerdo es el 5 de 2017, justamente habla sobre la determinación de la responsabilidad del consorcio, que la responsabilidad solamente recae sobre aquel consorcio que presentó esa documentación falsa. Y claro, hay un tema de probanza bastante rigurosa, pero hay un derecho de defensa que le asiste al consorciado. Digamos que el tribunal no es rígido cuando debe serlo, y es garantista cuando debe serlo también. Esa es mi apreciación. Bien, Getulio. Bueno, yo quiero agradecerte por aceptar la invitación. El tiempo se pasó volando, en verdad, casi más de 20 minutos. Yo te agradezco, y tus últimas palabras para HCM, para nuestros seguidores. Claro, bueno, agradezco tú la oportunidad de permitirme presentar acá y, digamos, informar acerca del tema de contratos públicos, básicamente el régimen sancionador. Pero yo quisiera dejar tres reflexiones quisiera dejar. Sentado 3 ideas, ¿no? Siempre cuando un agente privado tiene un interés de vincularse a la actividad contractual del Estado, deberá verificar la existencia o no de impedimentos respecto de los órganos de administración que se está convocando, ¿no? Y si el administrado se encuentra inmerso en un procedimiento sancionador, es recomendable tener una conducta procesal activa, es decir, apersonarse al procedimiento, asistir a la audiencia pública, colaborar con los requerimientos de información adicional. Y finalmente, sí, lo que te acabo de decir, sin importar la complejidad de la estructura empresarial, es necesario que quienes tengan aspiraciones de contratar con el Estado implementen sistemas de cumplimiento normativos.
que consisten en medidas de vigilancia y control acerca de la documentación, acerca de la pulcritud del procedimiento de selección sobre el cual están convocando. Bien, Getulio, yo quiero agradecerte y será hasta el próximo viernes en un nuevo programa. Muchas gracias.